¿Cuántas veces nos sentimos ahogados, cargando el peso de cosas que ni siquiera percibimos que están drenando nuestra energía? En un mundo tan rápido y exigente, terminamos acumulando relaciones, hábitos y pensamientos que no nos llevan a ningún lado. Hoy, quiero compartir con ustedes una guía inspirada en la filosofía estoica, que nos enseña a eliminar en silencio lo que no agrega valor a nuestra vida. Este no es solo un acto de desapego, sino también un paso hacia la verdadera libertad. ¿Empezamos? Antes de entrar en los puntos específicos, quiero que imagines tu vida como un barco navegando en mar abierto. Con el paso del tiempo, has acumulado redes rotas, herramientas quebradas y otras cosas que, aunque ya no son útiles, siguen ocupando espacio. Cuanto más intentas avanzar, más pesado se vuelve el barco. Al igual que la joven pescadora Elena de nuestra historia inicial, ha llegado el momento de tirar esas redes viejas y permitir que tu barco navegue libremente por las olas de la vida. Una de las primeras cosas que debemos eliminar en silencio son las relaciones tóxicas. Muchas veces nos aferramos a personas que, en lugar de sumar, solo drenan nuestra energía. Puede ser ese amigo que siempre trae problemas, pero nunca está ahí para ayudar. O una relación romántica desequilibrada, donde todo el esfuerzo parece venir de ti. Estas relaciones actúan como un peso muerto, dificultando nuestro progreso. ¿Cómo saber si una relación es tóxica? Observa cómo te sientes después de interactuar con esa persona. Si te sientes agotado, estresado o constantemente dudando de ti mismo, es una señal clara. La filosofía estoica nos enseña que no podemos controlar las acciones de los demás, pero podemos elegir cómo reaccionar ante ellas. Por lo tanto, desapégate de esas relaciones sin culpa y con serenidad. Otra cosa que necesitamos dejar atrás es el miedo al juicio de los demás. ¿Cuántos sueños han sido abandonados porque nos preocupaba lo que otros pudieran decir? Este miedo es como un parásito que se alimenta de nuestros deseos más auténticos. Nos paraliza, haciendo que vivamos para cumplir con las expectativas ajenas. Sin embargo, lo que la filosofía estoica nos enseña es simple. La opinión de los demás no está bajo nuestro control. Lo único que importa es cómo nos sentimos respecto a nuestras propias elecciones. Comienza poco a poco. Di no a algo que realmente no quieres hacer, aunque tengas la reacción. Con el tiempo, te darás cuenta de que la libertad de ser tú mismo es mucho más valiosa que cualquier aprobación externa. Hábitos autodestructivos también están en la lista de cosas que necesitan ser eliminadas. Son esos pequeños hábitos que parecen inofensivos al principio, pero que, a largo plazo, causan grandes estragos. Piensa en el tiempo que pasas desplazándote por las redes sociales sin rumbo, o en las horas gastadas frente al televisor viendo algo que ni siquiera es interesante. Estos momentos acumulados roban tu energía y tu enfoque. La clave para cambiar es la conciencia. Comienza observando tus hábitos y pregúntate, ¿esto realmente me está ayudando o me está perjudicando? Sustituye gradualmente los hábitos negativos por otros que te impulsen, como leer, meditar o hacer ejercicio. Otra carga invisible es la necesidad de tener siempre la razón. Muchas veces nos involucramos en discusiones solo para demostrar que estamos en lo correcto. ¿Pero a qué costo? Estos enfrentamientos consumen energía emocional y frecuentemente no llevan a ningún lado. La sabiduría estoica nos recuerda que no todas las batallas necesitan ser ganadas. Saber cuándo retroceder es una señal de madurez. La próxima vez que sientas ganas de entrar en una discusión, pregúntate, ¿esto realmente importa? Aprende a escuchar sin la intención de refutar. Te sorprenderás de la paz que esto traerá. Otro punto importante es dejar atrás las expectativas irreales. Todos hemos pasado por esto. Intentamos ser perfectos en todo, desde el trabajo hasta las relaciones. Pero esta búsqueda de la perfección es una trampa. Nos deja constantemente frustrados e inseguros. La solución es ajustar tus expectativas a la realidad.
Recuerda que el progreso es más importante que la perfección. Celebra pequeñas victorias y practica la gratitud por todo lo que ya has logrado. Ahora, hablemos del ruido digital. En un mundo hiperconectado, las notificaciones constantes y el exceso de información son como una contaminación invisible que drena nuestra atención. ¿Cuánto tiempo pierdes diariamente con alertas que ni siquiera importan? La solución es simple, pero poderosa. Desactiva todas las notificaciones que no sean esenciales. Al principio, puede parecer extraño, pero pronto te darás cuenta de lo liberador que es tener control sobre tu propio tiempo. Pensamientos negativos recurrentes también deben ser eliminados. Estos pensamientos funcionan como un ciclo vicioso que nos impide actuar. Cada vez que un pensamiento negativo surja, pregúntate, ¿esto es realmente cierto? Muchas veces son solo distorsiones de la realidad. Practica el desapego emocional respecto a tus pensamientos. Recuerda, tú no eres tus pensamientos. Ellos pasan, y tú permaneces. El desorden físico y mental es otra área que requiere atención. Un espacio desordenado es un reflejo de una mente desorganizada. Comienza organizando tu entorno físico. Desecha lo que no usas, ordena tus papeles, limpia tu mesa. Notarás que, al hacer esto, tu mente también se vuelve más clara y enfocada. Y por último, pero no menos importante, deja de compararte con los demás. Cada persona tiene su propio ritmo y camino. Cuando nos comparamos constantemente, olvidamos valorar nuestros propios logros. En su lugar, practica la gratitud. Reconoce todo lo que ya has logrado y usa eso como motivación para seguir adelante. A lo largo de este video, hemos hablado de 10 cosas que puedes eliminar en silencio para vivir una vida más ligera y auténtica. Cada pequeño cambio, por más insignificante que parezca, puede tener un impacto profundo en tu bienestar. Así que, comienza hoy. Elige una de estas áreas y da el primer paso. Recuerda, el verdadero progreso ocurre en silencio. Y si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir este video con alguien que también necesite escuchar este mensaje. Construyamos juntos una vida más ligera y significativa. Gracias por ver y hasta el próximo video.